Bien, hermanos, continuamos con nuestros temas de la Reforma. Estamos celebrando 503 años de la Reforma Protestante. Recuerden que en el año de 1517 es Martín Lutero quien inicia todo este movimiento, aunque detrás de Martín Lutero hay una serie de personajes que pues datan desde 1400, 1600, perdón, sí, 1400, 1100, desde el año 1100 también. Hay personajes que ya de alguna manera están tratando de hacer conciencia dentro pues, el movimiento católico romano de los errores que están ocurriendo. Entonces, estamos en personajes y vimos la semana pasada a Martín Lutero y en esta ocasión vamos a ver a Juan Calvino. Y les voy a compartir mi imagen para mi pantalla para que podamos ir a ver información de Juan Calvino. Y bueno, en esta información que se está desplegando, aquí hay una especie de biografía de Juan Calvino. Y Juan Calvino pues nace en Francia, en Noyon, en el año de 1509 y muere en 1564. O sea, muere, ni siquiera tenía 60 años cuando él muere, pero fue un hombre de gran trascendencia para la Reforma Protestante. Entonces, él nace el 10 de julio del año de 1509 en Noyon, en Francia, en el norte de Francia, y bueno, recibe el nombre de Jean Calvin, o sea, su nombre francés. Su padre era un hombre notable, era un notario además de la catedral, un laico en medio de clérigos, era un notario. Imagínense el dinero que no se manejaba, que él les llevaba las cuentas, ¿no? El padre de Juan Calvino. Y bueno, pues tenía un cargo elevado que le permitía a Juan Calvino también ciertos lujos, ¿no? Por ejemplo, ir a escuelas privadas, universidades, pues de gran prestigio en su tiempo. Entonces, hasta el año de 1523, para esta fecha tendrá, ¿qué? 14 años. Sí, ¿no? Aquí nos dice, asiste a la escuela de su pueblo natal, con 14 años lo envían al Collège de la Marche, un famoso internado en París, cuyo profesor, Mathurin Cordier, bueno, pues fue también de gran impacto en la vida de Juan Lutero, de tal manera que, bueno, pues cuando él gobierna en Ginebra, Suiza, lo llama para organizar la educación escolar. Era un gran pedagogo de su tiempo, Mathurin Cordier. Era maestro de Juan Calvino y, bueno, pues le deja una buena impresión, le deja un buen impacto. O sea, todo esto, de alguna manera, Dios va preparando el camino, preparando el terreno para el futuro. Entonces, después de un breve tiempo, Calvino cambia de colegio y se va al colegio de Montaigu. Y este es un baluarte de la ortodoxia católico-romana, o sea que todo lo que aprendían ahí era para, de alguna manera, fortalecer al catolicismo. Entonces, a pesar de que él fue parte del movimiento de reforma, más adelante el movimiento protestante, bueno, pues de alguna manera esto pues fue de utilidad para darse cuenta también de todo lo que la teología pues católica. La teología católica es buena, el problema es que no la cumplen, que no la obedecen, que no la aplican a sus vidas. O sea, esa es una situación grave. Entonces, él pues tiene pues una enseñanza, un buen fundamento en sus enseñanzas. Las enseñanzas de aquí de Lutero habían sido difundidas ampliamente, incluso los de este colegio pues conocen las enseñanzas de Martín Lutero, pero no solamente las conoce, sino que las combate. Entonces, Calvino se hace de amigos, entre ellos algunos simpatizantes e incluso seguidores de la Reforma, pero en todo caso no se adhiere a la Reforma, sino que permanece fiel a la doctrina romana. De hecho, su padre
deseaba, antes de que él estudiara para abogado, para que Juan Calvino estudiara para abogado, su padre deseaba que fuera un sacerdote. Entonces, muy contrario bueno, muy parecido a la historia de Martín Lutero, ¿no? El padre Martín Lutero quería que fuera jurista, que estudiara abogacía, y pues él se niega y estudia pues en un convento, Martín Lutero. Aquí el padre de Juan Calvino también, él deseaba que fuera sacerdote, y él se niega y él es jurista. Pero al final de cuentas, Dios va preparando todas las cosas, y esto fue de mucho beneficio para el movimiento de la Reforma. Ok, entonces en 1531, que será, si nace en 1509, 10 tiene 22 años. Calvino se entera de que su padre está gravemente enfermo y tiene que viajar a Noyon, o sea, como un hijo que honraba a sus padres, y acompaña a su padre hasta las últimas horas. Después de la muerte de su padre, él vuelve a París y ahora es independiente y se dedica, aparte de su carrera como jurista, a los estudios literarios. El rey Francisco I había fundado en París una nueva universidad con orientación humanista, y él ingresa a esa universidad en el invierno de 1531-1532. Y él se hace famoso porque, de alguna manera, dentro de los humanistas, Erasmo de Rotterdam también era un humanista, Miguel de Servet, y él se hace famoso con un comentario sobre el Tratado de Séneca que se llama De Clementia. Entonces, este documento lo hace conocido y empieza a tener renombre, Juan Calvino. Entonces, él termina su carrera en la Universidad de Orleans, de licenciatura en leyes. Y bueno, pues entonces, pero más posteriormente, pues para la gloria de Dios, reconocemos a Juan Calvino como teólogo y reformador protestante. Fue educado, sí, en el catolicismo, cursó estudios de teología, de humanidades, de derecho, pero de alguna manera todo esto fue un beneficio para el movimiento protestante. Con más de 20 años se convirtió al protestantismo al adoptar los puntos de vista de Lutero, número uno, la negación de la autoridad de la Iglesia de Roma, a pesar de que había estudiado ahí con ellos. Número dos, importancia primordial de la Biblia, sola escritura. La Biblia dice todo lo que tenemos que saber acerca de Dios, el hombre, del pecado, de la salvación, del perdón. Y número tres, doctrina de la salvación a través de la fe y no de las obras, no por obras para que nadie se gloríe. Tales convicciones le obligaron a abandonar a París en 1534. Al final tuvo que irse de ahí porque pues empieza persecución, y busca refugio en Suiza, en Basilea. En el año 1536 fue un año decisivo en su vida. Por un lado, publicó un libro en el cual sistematizaba la doctrina cristiana, la doctrina protestante. Todos conocemos este libro en 4 tomos, La institución de la religión cristiana. Hoy lo tenemos en uno. Podemos conseguir esta obra, La institución de la religión cristiana, en un solo tomo. Entonces, él sistematiza lo que yo estaba diciendo acerca de Dios, por supuesto, creador de todas las cosas, acerca del hombre, acerca también de la caída del hombre, del pecado, pero también la respuesta de Dios a esto en Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Cuando podemos ver ahí la promesa pues de salvación para el pecado del hombre, en el que van a ser un hijo de la mujer, se refiere a María, y ese hijo pues va a herir en la cabeza a Satanás. Él está vencido, téngalo por seguro, no lo dude. Así que si viene a usted alguna acechanza de Satanás, usted tiene ya la victoria. La victoria se la ha dado Cristo, no por usted mismo ni por sus méritos, sino por nuestro Señor Jesucristo, que ya venció. Dice, y ella le herirá en el calcañar. Sí, efectivamente, hubo, pues sí, también una lucha ahí, en la que pues, el Señor Jesucristo muere, pero resucita victorioso de la muerte al tercer día.
Entonces, alcanzó gran difusión su libro, sus libros, sus tomos, de la institución de la religión cristiana, y por otra parte, pues también llega a Ginebra, en Suiza, en donde la creciente comunidad protestante le pide que se quede para ser su guía espiritual. De alguna manera, aunque él no era un pastor, un sacerdote, pero vine a ser su pastor. Y bueno, Calvino estuvo gobernando, se instala en Ginebra y gobierna Ginebra, pero pues él es un hombre de mucho rigor, o sea, él habla del pecado y no acepta que tengamos que vivir con un pie en el mundo y con un pie en la religión, ¿verdad? Siendo cristianos. Entonces, él no acepta medias tintas y bueno, pues él es un hombre riguroso. Entonces lo expulsan de la ciudad de Ginebra en 1538, pero 3 años después lo vuelven a llamar en 1541, los de Ginebra. Y esta vez Calvino no se limita a predicar, sino a empezar a hacer cambios en todos los niveles. Eso es algo que nos está faltando hoy en día, que el Señor Jesucristo, sus leyes, sus mandamientos, los mandamientos de Dios, gobiernan toda la esfera. Alguien habla de esferas, por ahí hay mucha polémica en eso, no quiero yo meterme en esas polémicas. Los de la teología reformacional hablan mucho de estas esferas. Pues la verdad de las cosas es que nuestro cristianismo se debe desenvolver en todas las esferas, porque muchas veces tenemos un cristianismo que se desenvuelve solamente en la iglesia, y fuera de la iglesia somos otros, y tenemos acciones pues que no son correctas. Entonces, él lucha contra todo eso ahí en Ginebra, y bueno, llega a tener un poder tremendo, Juan Calvino, y él pues pone leyes, muchas leyes que, bueno, pues leyes públicas, ¿verdad? Que de alguna manera empiezan a gobernar la comunidad civil. Entonces, él establece también el sistema como lo conocemos ahora en la iglesia presbiteriana, con un consistorio de ancianos y pastores o episcopos o obispos también, pero básicamente pastores. Él establece pastores. Y bueno, pues tanto al consistorio como a los pastores les dota de amplios poderes para hacer correcciones, para meter en disciplina, ¿verdad? Así que castigaban, vigilaban y reprimían las conductas para adaptarlas estrictamente a lo que la palabra de Dios decía. Entonces, fueron prohibidos y perseguidos todos aquellos fornicarios, adúlteros, todo lo que dice ahí en Gálatas, ¿verdad? Los del juego, o sea, todo esto él no lo aceptaba, la bebida, el baile, las canciones obscenas. Entonces, todavía hoy nuestros jóvenes nos preguntan, mamá, papá, ¿y puedo hacer mis 15 años con música, con baile, con Taylor Swift y todo eso? Con Madonna, los más antiguos, ¿no? Entonces, esto necesitamos nosotros entender verdaderamente y vivir verdaderamente la vida cristiana como es. Así que él hizo obligatoria la asistencia regular a los servicios religiosos también. Aquí no era de que quisieras, o sea, los iban y los sacaban de su casa. Y fue intolerante con los que consideraba herejes. Así como la iglesia persiguió a muchos que consideraba herejes y hasta los llevaron a la Santa Inquisición, así también, pues un defecto de Juan Calvino, pues fue perseguir a todos aquellos que no estuvieran de acuerdo, ¿verdad? Con lo que la palabra de Dios dice sobre todo, y lo que él plasma en la institución de la religión cristiana. Uno que pues se vio afectado por todo esto, por esta persecución, fue Miguel Servet, y bueno, pues él fue quemado en la hoguera en 1553 con la venia, con la autorización de Juan Calvino. Es algo que pues queda pues ahí en el historial de Juan Calvino. El culto se simplificó, reduciéndolo a la oración y la recitación de salmos, en templos extremadamente austeros, en donde habían sido eliminados los altares, los santos, las velas y los órganos. Él no estaba de acuerdo en que se adorara con cantos, con órganos, porque él decía que ese instrumento era del diablo, que era de los borrachos, para bares y cantinas. Entonces, él no aceptaba.
Y bueno, después movimientos distintos, la iglesia luterana se los aceptaba, la iglesia episcopal, por supuesto, movimientos distintos, pues hasta quitaron todo tipo de instrumentos y solamente a capela, cantar a capela. Y bueno, hay situaciones extremas en muchas divisiones del cristianismo, ¿verdad? Del protestantismo. Entonces, su lucha por imponer todas estas innovaciones se prolongó hasta 1555, con persecuciones sangrientas, destierros, ejecuciones, algo que queda como historial negro en la vida de Juan Calvino. Ginebra se convirtió así en uno de los más importantes focos del protestantismo en Europa. Y de ahí fue irradiado a muchos otros países cercanos, ¿verdad? Entre ellos Francia, entre ellos, bueno, Alemania, parte de Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, los Países Bajos. El propio Calvino se esforzó hasta el final de su vida por hacer proselitismo, extendiendo su influencia religiosa, especialmente hacia Francia. Entonces, muerto Ulrico Zwinglio en 1531, Calvino se había erigido pues en el principal dirigente del protestantismo europeo. Calvino se opuso siempre a la fusión de las iglesias reformadas inspiradas por él con la inspiración luterana. Hay cosas con las que no estaba de acuerdo Lutero, por ejemplo, Juan Calvino en contra de Lutero. Por ejemplo, Lutero aceptaba la transubstanciación, entonces Calvino no era de la misma idea. De hecho, nosotros como presbiterianos calvinistas, porque somos más calvinistas que luteranos, no aceptamos la transubstanciación. Entonces, también ellos no aceptaban la predestinación, los luteranos, nosotros aceptamos la predestinación, ya lo dice en Efesios, en el capítulo 1. Entonces, es pues un poco una breve semblanza de la historia de Juan Calvino, de el reformador. Estamos viendo biografías de los reformadores. La semana pasada, el miércoles, vimos a Martín Lutero, en esta ocasión Juan Calvino. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, que Dios les bendiga, que Dios traiga paz y consuelo a la familia Santiago Guillermo. También seguimos orando por ellos. Y bueno, pues ha perdido a nuestro hermano Manuel Santiago Guillermo por coronavirus, este tremendo virus que está causando tantos estragos, tanto dolor. Nos unimos a la pena que embarga a la familia y bueno, pues oramos por los que se quedan, que Dios traiga paz a su esposa, a sus hijos, a la familia. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos el siguiente miércoles.